Muy buenos días a todos, un agradecimiento al capítulo del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a las universidades que están involucradas, a los amigos directivos y por esta invitación, y al auditorio una disculpa porque la prolijidad de la hoja de vida señala mi carácter actual de desempleado, pero yo no la hice. Yo no hice todo eso, no tengo, aunque desempleado no tengo tiempo para hacer una cosa tan elaborada, ni me acordaba ya de haber prescrito todo eso que está escrito ahí. Bien, yo voy a hacer una charla que me parece que es relevante en tiempos de transición. Cuando hay tiempos de transición que de pronto la brújula no apunta al norte, no siempre las brújulas apuntan al norte, la brújula china, que se inventó primero que la brújula europea, apuntaba hacia el sur. Cuando uno se extravía en estos tiempos de transición es muy útil recordar los fundamentos, y los fundamentos son los principios, el anclaje constitucional. ¿De qué se trata esta materia de hacer procedimientos, de hacer memoriales, escritos, sentencias, réplicas, dúplicas, tríplicas, escritos, impugnaciones, manifestaciones con efectos procesales de todo tipo? ¿De qué se trata eso? Y eso se trata sencillamente de comunicación humana. Lo que hacemos en el derecho es comunicación humana y nada más. Es decir, el derecho con mayúscula y el derecho procesal y el proceso son una experiencia de comunicación humana. Luego, de lo que se trata al construir y concebir un proceso, un procedimiento, una actividad por parte del legislador, está inscrito en unos marcos y cuadrantes doctrinarios que buscan, en el mundo de hoy, agilizar, hacer más eficaz la comunicación humana. Cuando gravito en torno a este elemento de la comunicación humana, lo que trato es de invitar a los estudiantes. De pronto nosotros ya estamos muy curtidos y viejos y sin posibilidad de mucho progreso, pero los jóvenes sí pueden preguntarse aún sobre cuáles son sus modelos individuales de comunicación humana, qué tan eficaces son en la comunicación en un entorno, por ejemplo, del procedimiento. Cuando digo que el derecho es comunicación humana, traigo un solo ejemplo. ¿Quién de nosotros, mal o bien, a veces por pedantería, y la academia tiene mucho de pedantería, y los académicos tenemos mucho de pedantería intelectual y pseudo suficiencia intelectual, cuando uno invoca o las pandectas o invoca a Gallo, a Paulo, a Papiniano, a Modestino y recita cualquier fragmento en latín por aquí de Cañaduzales será, porque aquí nadie habla latín, nadie hablamos latín, ¿sabes? Y cree que eso es derecho romano. Cuando invocamos el digesto o el Código de Manú o los grandes libros jurídicos o los grandes libros sagrados, o la historia, la escritura, lo que está escrito, los documentos, pues nos estamos comunicando con civilizaciones desaparecidas, con generaciones extintas, con seres humanos que ya no están. Entonces, para los muchachos afines al derecho constitucional, que la civilización ha transitado muy poco, yo diría ha transitado a los libros sagrados y a las constituciones. Los mitos, había un intérprete por allá de algún oráculo y las determinaciones políticas de una sociedad, de una civilización, de un momento glorioso del helenismo, por ejemplo, dependía de lo que dijera el oráculo. Y había un intérprete del oráculo y un mediador con el oráculo. Entonces, todo lo que leemos hoy, por ejemplo, la tragedia griega, Edipo, fundante del psicoanálisis y cosas por el estilo, la tragedia griega es que el oráculo dijo tal cosa. Y en la Edad Media o en el advenimiento del cristianismo, ¿cómo fue? Entonces, que los curas leen, y lo digo con todo respeto y reverencia, leían la Biblia, la lectura sagrada del libro, o sea, la interpretación, la mediación con la palabra. Hay un arúspice iluminado que lee el texto
que lee la palabra de Dios. Los chiitas y los sunitas se pelean por unos versículos falsos del Corán y llevan 2000 años peleando por eso, fundamentalistas, leyendo el libro. Entonces, esas religiones del libro, que son el cristianismo, el islamismo y el judaísmo, que leen 3 grandes libros, en Occidente y en Oriente estaría también el libro de los Vedas y el libro de los Upanishads. Somos grandes lectores del libro, y eso es comunicación humana. Y esos libros traen guías de conducta humana, que son hoy guías de conducta jurídica, que ya no están en grandes libros, sino en constituciones. Entonces, por eso transitamos de la mediación humana, de los mediadores de la interpretación de la palabra, del oráculo, o de la Biblia, o de la Constitución. Entonces, hoy podríamos plantear algo así como que hay un cierto fundamentalismo constitucional, y soy conjuez de la Corte Constitucional, y lo digo con todo cariño y respeto, en el cual el libro constitucional tiene un solo lector, una sola voz autorizada, y los demás lectores del libro constitucional a la hoguera. Eso es fundamentalismo, eso es la Edad Media. Lo mismo hacían cuando leían la Biblia en la Edad Media, y Giordano Bruno perdió la lengua y Galileo Galilei se salvó de la hoguera, pues acudiendo a una estratagema y a la mediación de alguna influencia de los Medici, se salvó de la hoguera. Era lectura del libro, lectura de la palabra, el mensaje está ahí. Hoy, ¿qué hacemos? Leer códigos, leer constituciones, hallar, descifrar, ver cómo circula significado y se construye sentido. Por favor, no pierdan estas palabras que no son mías, es demasiado elaborado y fino para ser mío, por favor. Cómo circula en el proceso significado y se construye sentido. Es una fábrica de sentido, la forma como se colocan las palabras, las expresiones, los gestos, los verbos, las acciones. Eso es una magia, un prodigio, como en el proceso, repito, circula sentido, se produce significado. Eso es un poco habermasiano, no es mío, claro. Bien. Un episodio sencillo para aquello de la comunicación humana, por favor. Si alguien dice y nos trae la noticia de que estuvo en París y que tuvo la mala fortuna de que le cayó el código de Hammurabi en la cabeza, pues nos está engañando, porque si le hubiera caído en la cabeza estaría muerto. Eso es el código de Hammurabi es una estatua de 2,20, una estatua, no, un palafito, una piedra, un lito, ¿sí? De 2,20, que pesará yo creo que 2 toneladas, y si le cae a alguien encima, pues el asunto es sumamente grave, ¿no? ¿Por qué hago esa referencia? Hay 282 reglas jurídicas de fiducia mercantil, de derecho penal, de fiducia mercantil, curiosamente, porque ahí dice el código de Hammurabi que si el soldado se va a la guerra, los bienes los deja confiados a alguien y que cuando regrese los tendrá que encontrar y le darán rendir cuentas. Eso es fiducia. Eso es fiducia. En el código de Hammurabi, 1600 años antes de Cristo, estamos bastante lejos. Y podemos hacer esos ejercicios como el que yo estoy haciendo aquí, me disculpo con cierta pedantería, ¿no? Oiga, ¿por qué me puedo comunicar con esos sujetos? Y hacer garabatos sobre lo que ellos quisieron decir, porque está la escritura es un prodigio, pero la escritura es apenas un modelo de comunicación, uno solo, genera comunicación transpersonal. Transpersonal es más allá de las personas, para otra generación, para los ausentes, para otras civilizaciones. Ese es el modelo de comunicación escrito que se llama transpersonal, que es como están construidos los códigos hasta hoy. Y es como se construyen las reglas del derecho sustancial, principio de legalidad, una ley escrita, acuñada, colocada labrada en una piedra, en el caso del código de Hammurabi, labrada en una piedra. ¿Sí? Es prodigioso eso. 282 reglas, pero no era un solo código, eran muchas piedras, eran muchos monumentos diseminados a lo largo de toda Mesopotamia, ¿sí? ¿Para qué? Para que en las plazas públicas de las ciudades nadie pudiera alegar la ignorancia de la ley, porque si era un monumento y estaba inscrito en esa piedra y todo el mundo iba a la plaza, todo el mundo tenía que conocer, los destinatarios tenían que conocer el sentido de la ley. Eso era la promulgación de entonces. Y si ustedes me permiten, me valí hoy del código de Hammurabi, y si ustedes me permiten, en la parte superior de ese monumento
una piedra oblonga. En la parte superior de ese monumento está un dios dándole al rey las reglas. Es decir, el rey sube ante Dios y el Dios está dibujado de una manera especial, con una luz aquí atrás y una cosa así. ¿Para qué? Porque el derecho proviene ¿de quién? De los dioses. Toda la antigüedad, toda la Edad Media, vivimos con que el derecho, eso es Moisés, ¿no? Mucho antes de Moisés. Mucho antes de Moisés. Todo el derecho proviene ¿de quién? De Dios. Esa es toda la Edad Antigua, esa es toda la Edad Media, la historia de la humanidad hasta cuando en la enciclopedia el racionalismo restaura el humanismo griego y dice no, el derecho es razón y el derecho proviene no de Dios sino de los hombres. Racionalismo cartesiano, la ilustración, la enciclopedia, iluminismo, que es la era que vivimos hoy. Pero allá está el dibujito donde el derecho lo promulga ¿quién? Dios. Obviamente esto es una descripción de lo que encontramos en el Código de Hammurabi. ¿Para qué esa cita? Para decir, lo escrito es muy importante y no podemos renegar ni abdicar de la palabra escrita, de la escritura. Ahí está, es constituyente del hombre. De tal manera que dentro de 5.000 años o 10.000 años se dirá que hubo el neandertal, el hombre de la edad de bronce, el del paleolítico, el del neolítico y el hombre de la escritura. El hombre de la escritura somos nosotros que inventamos hace más o menos 5.000 años en China. Por favor, muchachos, métanse en la red y busquen qué son los huesos oraculares. Los chinos, 2.500 años antes, escribían en las escápulas y en los caparazones de las tortugas, ya escribían. Entonces esta es la era de la escritura, estamos viviendo la era de la escritura y no podemos renunciar a ella. Sin embargo, la forma de comunicación humana allá afuera, por la tecnología, por el avance de la ciencia, está cambiando y la gente se está comunicando de otra manera. Es decir, la intensidad, la recurrencia de la comunicación escrita está bajando y estamos por la tecnología volviendo a la comunicación interpersonal, vis a vis, cabeza a cabeza, tête a tête, como dicen los franceses. Ahora nos comunicamos mediante el celular, la imagen, todo lo que ustedes conocen mejor que yo, el Instagram, todo ese tipo de comunicaciones está cambiando. De modo que estamos apenas llegando tarde procesalmente a capturar la eficacia de la comunicación humana, o mejor, otros medios de comunicación humana mucho más eficaces, como es la comunicación interpersonal. Entonces, quienes proveen de cursos, de formación, la escuela judicial, las universidades, están ensayando ahora un modelo distinto de aprendizaje, diciéndole a la gente que tiene que aprender que hay un concepto nuevo, ya no es vanguardia, eso ya está casi anacrónico, que se llama la comunicación no verbal. O sea, ni siquiera es la escrita, es no verbal. Hablar de oralidad hoy es anacrónico, porque oralidad atañe a la verbalidad sonora, a algo sonoro, y eso no es suficiente porque oralidad, la comunicación no es oral, no es solamente oral, sino que hoy ya entremos en materia por razón del video, de la imagen, es posible capturar todo tipo de señales en el hombre que comunican y transmiten sentido y crean significado para lo que él está diciendo. Lo que estoy haciendo yo aquí cuando genero expectativa y levanto la mano y ustedes dicen, ¿eso como para qué? O cuando me quedo callado. Es comunicación no verbal, el tono de la voz, la cercanía del micrófono. Eso es comunicación no verbal, la mirada, los gestos. Entonces yo no he visto, perdónenme, un acta escrita que diga, para los estudiantes particularmente, que diga, en este momento el testigo se puso pálido, miró al abogado con cierta desconfianza, tiene unas perlitas de sudor aquí alrededor de la nariz, se retuerce en la silla y lleva 5, 7, 8, 15, 20 segundos en silencio. Un acta escrita no dice eso, pero una filmación sí muestra eso, sí lo muestra. Y eso tiene significado para la comunicación humana. ¿Qué determina eso? Que habrá una fase escrita del proceso muy fuerte, una fase preparatoria, temprana, de gobierno del proceso temprana, con unos intercambios epistolares
epistolares de escrito, de escrituras, de cartas, de misivas. Con eso empezará el proceso, cruces de documentos, cruces de dictámenes periciales, se entregan unos a otros, lo que tengan se revelan los documentos, las pericias, y que después vamos a entrar a lo que es el verdadero juicio, que es, para mí, perdóneme, constitucionalmente muy importante. ¿Por qué? O dándole perspectiva constitucional, ¿por qué? Porque el proceso, como está previsto en el Código General del Proceso, significa algo muy importante políticamente. Políticamente significa la recuperación de las identidades en el proceso. Vamos a darle contenido y alcance a qué es eso de la recuperación de las identidades. Y lo digo con toda consideración, pero también con toda sinceridad, es que el proceso escrito con intercambios escritos, es un proceso semiclandestino, donde uno no sabe, perdónenme, quién está detrás del abogado, no sabe quién está detrás del juez, no sabe quién está detrás del perito. El espacio académico y el instituto reivindica el carácter auténtico, libre de la academia para decir cosas duras y cosas que puedan resultar incómodas y chocantes. Puede haber un escrito firmado por la tarjeta profesional número 13747, esa es la mía y esto es un comercial, pero no sabe, el juez no sabe quién lo hizo. Como puede haber un dictamen pericial suscrito por el contador, ingeniero de suelos, que no sabemos quién lo hizo. Sí que fue que lo hizo la firma muy prestante que le paga a un estudiante de contaduría o de estudiante de derecho medio salario mínimo para que haga el trabajo y lo firma el jefe. Eso no lo sabemos hoy. ¿Por qué? Porque la escritura permite la clandestinidad, el anonimato. Y aquí viene un poco la dureza, tampoco sabemos exactamente quién hace las sentencias. Yo fui juez casi 40 años de mi vida y yo no hice todas las sentencias. Juro, no me van a creer, que sí las leí y las revisé y las orienté. Y que me ponía el overol, y que se me cayó el pelo y tengo como 5 divorcios encima por estar metido detrás del expediente. Sí, ahí trataba de hacerlo. Y que a veces tuve la fortuna de tener brillantes colaboradores como Marco Antonio Álvarez, que fue mi sustanciador. Sí, en esa época, yo no soy responsable de lo que haya desaprendido en esa época, porque él ya era suficientemente docto y brillante cuando trabajó conmigo. Pero ¿quién hace la sentencia? Es una pregunta un poquito incómoda. Las de la Corte Constitucional, por su volumen. Las de la Suprema, las de los juzgados. La academia es para sincerarnos. ¿Qué pasa con el proceso, el Código General del Proceso? Que desaparece esa clandestinidad y vamos a ver quién es el abogado, quién es el perito, quién es el juez, quién es el testigo. El testigo es el que está más hoy desnudo porque lo llevan allá y lo examinan. ¿Sí? Pero como lo dirá el profesor Jairo Parra esta tarde con la prueba pericial, y apenas esto es un adelanto, esto se inscribe dentro de un concepto distinto, un concepto de publicidad plena. El verdadero ejercicio de la publicidad es esta, no es la hipocresía de decir en manuales y textos y reproducir que hay inmediación, publicidad, contradicción, y que eso lo decimos, pero eso en realidad no está pasando con este proceso, y no está pasando por una razón, porque es que el proceso del procedimiento civil ordinario tradicional era un proceso lineal que se desarrollaba en una línea del tiempo pegada por la incertidumbre, que se sabía cuándo empezaba pero no se sabe cuándo termina, no tenía fin, ¿no? Pegado por la incertidumbre, porque un paso más el otro era un crochet jurídico, cadeneta monopunto, y de pronto venía una nulidad y jalaba la punta y quedaban otra vez en cero, y quedábamos en cero. Hoy el proceso es puntual, no es lineal. Más allá, como dijera la doctora Luzandra Escobar, el término para duración del proceso es puntual,
Sabemos que el proceso se acota, se delimita, se cierra a un año, bueno, con algunas variantes que no vamos a explicar aquí, pero básicamente es un año. Pero dentro de ese año el proceso son las audiencias, que sabemos cuándo va a ocurrir. Entonces, un proceso delimitado a una experiencia de comunicación concreta, un día cierto y determinado, donde el juez y las partes y los peritos se van a ver la cara y van a confrontar, eso es distinto. En términos, repito, de lo que llamamos aquí la recuperación de las identidades para saber quién es quién en el proceso. Y ese quién en el proceso, por ejemplo, lo verán con el profesor Jairo Parra, tiene que ver con la prueba pericial. Y no la desarrollo, sino trato solamente el tema constitucional que me corresponde. Poder interrogar al perito, eso es una maravilla del Código General del Proceso. Es someter al perito, es la más excelsa de las contradicciones. Es someter al perito a un interrogatorio, a un examen, a un escrutinio, y sacudirlo y exprimirlo en lo más íntimo de su ser, que son sus conocimientos. Es cuestionarlo en su dimensión de hombre profesional, preguntándole muchas cosas, no puedo desarrollarlo, pero las más de las veces preguntándole por qué, preguntándole por sus títulos, sus experiencias y preguntándole básicamente de dónde sacó los resultados, qué consultó, a qué escuela pertenece, por qué puso lo que escribió cuando lo escribió, por qué ahí está abdicando o renegando de lo que dijo en otro juzgado, de lo que escribió en los libros, para que le explique a una comunidad científica pequeña que se forma ahí en el proceso, con peritos de una parte y peritos de la otra, para que explique por qué razón esa verdad científica contribuye de mejor manera ¿a qué? Al proceso. ¿Por qué debemos preferir su contribución al proceso y no la contribución de la otra parte? ¿Por qué? Por los títulos, por los lauros, por las ejecutorias, por lo que es, por lo que dice, por la consistencia del saber científico, por el dominio de esa parcela del conocimiento humano. ¿Por qué debemos preferirlo y ponerle a lo que el perito dice el sello de la cosa juzgada? Porque es eso lo que sucede cuando la causa es muy compleja, el juez va desapareciendo y en la decisión la está tomando verdaderamente el perito. Esa es la importancia de la prueba pericial y es la importancia de un proceso, porque en términos generales la verdad es a los sistemas de pensamiento organizados y metódicos, como la justicia es a los sistemas sociales, y sin verdad no se puede construir proceso, y esto lo que busca es que haya mejor verdad, más verdad, poder confrontar al perito, poder conmoverlo, poder examinarlo. Dimensión constitucional, 2. Artículo 26 de la Constitución, la ley regulará las profesiones y los oficios. De tal manera que si lo que tengo aquí al frente para examinar en el día de hoy en una audiencia es un perito experto en dinámica de fluidos, yo tengo que traer la ley, como abogado, tengo que traer la ley que regula la materia, es decir, la ingeniería, mecánica, especialidad fluidos, pero básicamente habrá una ley que le imponga a ese señor unos deberes y unas limitaciones y unas restricciones. Porque, por ejemplo, si un perito se desplaza a un territorio vecino, la prueba sería nula. Si un contador dictamina sobre lo que corresponde dictaminar a un ingeniero industrial, o dictamina lo que corresponde a un economista, y eso está marcado por territorios disciplinares de leyes que regulan la materia, yo podría aniquilar desde la perspectiva constitucional diciéndole: señor juez, no podemos escuchar a este señor porque está cometiendo una cosa que en España llaman intrusismo, es decir, está metido en el territorio disciplinar del vecino. Porque cada una de esas disciplinas, de acuerdo al artículo 26, la ley regulará las profesiones y le dice al médico qué puede dictaminar, y al psiquiatra qué puede dictaminar, y al ingeniero de una y otra especialidad qué pueden dictaminar. Artículo 74 de la Constitución, el secreto profesional. En una audiencia, interrogando a un perito, tendremos problemas constitucionales de secreto ¿qué? Profesional. Respetar el secreto profesional, no vamos a desarrollarlo, pero es la connotación constitucional que tiene el asunto. Muy rápidamente, a manera de repaso, hablaron hoy del juramento estimatorio. El juramento estimatorio
pues por supuesto que es una prueba, es una innovación, no vamos a explicar de qué se trata, sino la conexión constitucional que tiene. Y la conexión constitucional que tiene no es otra que la buena fe, el principio constitucional de buena fe. ¿Quién más sabe del perjuicio recibido que la parte que lo recibió? Como dice el Quijote, sabe más el loco en su propia casa que el cuerdo en la casa ajena. El que sabe de cuánto vale el perjuicio y tiene hasta el último recibo y el último documento del último tratamiento, de la última prótesis, es la víctima. Entonces la justicia le dice, si usted me lo da, si usted me jura fundamentadamente, por favor, es juramento fundamentado, porque ese juramento no puede suplir la prueba del daño. Lo que suple es la prueba del valor. Yo no puedo decir que juro, valga el ejemplo que es horroroso, juro que un carro mató a mi papá y que el perjuicio recibido son 5.000 millones. No, yo tengo que probar, primero, que mi papá está muerto y que yo soy el hijo. Y después sí puedo jurar que eso me causó un demérito patrimonial de 5.000 millones. Yo no puedo decir, juro todo eso y el juez tiene que creerme, ¿no? Y tengo que decir si los perjuicios son directos o son indirectos, si son lucro cesante y si son daño emergente. Y tengo que decir si son materiales o son perjuicios morales y atribuirle o adscribirle a cada uno de esos una cantidad. Yo no puedo decir, juro que los perjuicios son 5.000 millones, por favor, ¿me quiere decir de dónde? ¿De dónde? ¿Cuál es el hecho detonante de esa cantidad? ¿De dónde salió? Repito, si son directos, indirectos, si son perjuicios moratorios o son perjuicios compensatorios, porque allá en el Ejecutivo, por obligación de hacer, ya nos enseñaron que hay un juramento, pero el juramento tiene que por lo menos decir que yo juro, para que siga por el subrogado pecuniario equivalente general monetario de todas las obligaciones, para que la ejecución pueda seguir por dinero, tengo que decirle al juez, y ya está el modelo en el 495, 493 y 495 del Código General de Procedimiento Civil de hoy, dice, se seguirá por lo jurado, pero el juramento tiene que decir si los perjuicios son moratorios y si son compensatorios. Entonces no es que yo, perdónenme, queridos colegas y estudiantes, profesores, no es que yo juro indisciplinadamente y si el demandado se quedó callado está condenado, ¿no? Si el juramento está mal hecho, yo podría decir me quedo callado porque no tengo por qué replicar una cosa que ni siquiera entiendo. En el ejemplo que les acabo de decir, pues, si el señor no probó que el padre lo mataron en un accidente de tránsito y no probó ser el hijo, pues no ha probado nada. Y con el hecho de que jure no se releva la carga de probar la fuente del daño. ¿En qué consiste el daño? El juramento es para probar, repito, el quantum, para calcular el quantum de la indemnización. Pero no quería adentrarme excesivamente en el tema, sino solamente desarrollar que eso tiene en la Constitución un reflejo, que eso está ahí ya en el principio de buena fe constitucional. De buena fe constitucional es hacer bien el juramento para que tenga el valor y obviamente hacer también de manera adecuada la objeción a ese juramento. En materia de recurso de casación, creo que hay pues se intentó una revolución, nos quedamos a mitad de camino, pero algo hay. Algo hay es el numeral quinto, la segunda parte, el último añadido del artículo 336 del Código General del Proceso. ¿Qué dice la norma? Dice más o menos, el juez de casación, la Corte no tendrá en cuenta ninguna otra causal distinta de las enumeradas aquí en este artículo 336 del 1 al 5. Pero continúa diciendo el Código, sin embargo, la Corte podrá casar la sentencia cuando advierta que hay violación o desmedro del orden público, del patrimonio público o de los derechos constitucionales. ¿Qué es eso? Eso es traer al recurso extraordinario de casación el debate sobre derechos fundamentales para comenzar. Está apareciendo o aparece con eso, con esa incisión ahí en el artículo 335, algo que podríamos llamar la casación anticorrupción. ¿Qué es la casación anticorrupción? Pues sencillamente que a la Corte le llega un recurso de casación
que está mal formulada la demanda, o que está bien formulada la demanda por técnica, pero no acertó en los cargos el casacionista. Pero si la Corte ve que se trata de un atentado o agravio al patrimonio público, podría decir: señor casacionista, usted perdió porque usted no presentó adecuadamente la demanda, pero voy a intervenir yo como juez de casación para proteger ¿qué cosa? El patrimonio público o el orden público que está lesionado, resentido con la decisión del tribunal. Y voy a casar la sentencia sin principio dispositivo. O sea, se quiebra el principio dispositivo. Ustedes saben que la casación es dispositiva, es rogada. Todo el Código de Procedimiento Civil es rogado. Los recursos son más rogados del Código y la casación es todavía más rogada, es decir, no se mueve una brizna en la casación si no ha pedido la parte. No hay ningún movimiento de nada en casación si la parte no lo ha pedido, pero aquí, aunque la parte no lo haya pedido ni haya denunciado correctamente en el cargo la acusación contra la sentencia, si hay desmedro del patrimonio público, la Corte interviene oficiosamente porque lo autoriza la ley. Ya infortunadamente no se llama, como en las primeras partes del proyecto, casación funcional. Nosotros habíamos concebido desde la Corte Suprema, desde la Sala de Casación Civil, una casación funcional que era como una aspiradora. ¿Cómo era la casación aspiradora? Que la Corte, que pudiera ver que en cualquier parte del país, en cualquier entorno judicial, municipal, circuito, tribunal, que hay, repito, un proceso en curso que demanda la unificación de la jurisprudencia, podría la Corte decir: me hace el favor y me lo envía, que voy a unificar la jurisprudencia, voy a proteger los derechos fundamentales y voy a proteger el patrimonio público. Esa es la aspiración inicial. La cambió el Congreso. ¿Por qué? Por esta casación oficiosa. El rubro más importante, o todos son importantes, pero los tres conceptos son defensa del patrimonio público, del orden público, pero el más importante, derechos fundamentales, y el más comprensivo, omnicomprensivo, sería el que tiene que ver con los derechos fundamentales. Con esa invitación que quiero hacerles a ustedes a mirar el código desde una perspectiva constitucional que la tiene permanentemente. Todo este código es constitucional, por una razón sencilla, porque, por favor, hay que crear una cultura sobre el tema. ¿Cuál es la cultura? Pues la cultura básicamente es la que necesitamos, parte del entendimiento de que la administración de justicia es ejercicio de poder. Gramos de poder porque está colocado ese juez en el escaño más plano de la administración de justicia, o toneladas de poder porque ese juez está colocado arriba en el vértice de la jurisdicción. Eso es poder. Y todo poder que no tenga control tiende inexorablemente a la tiranía. Entonces, de lo que se trata es que el Código General del Proceso y los códigos de procedimiento, ¿qué son? Son instrumentos para contener el poder del juez, para orientar el poder del juez, para decirle los límites del poder del juez, los que no puede rebasar, que son los derechos fundamentales de los individuos. Y uno primero y fundamental, que es responsabilidad de todo el sistema, es tomar en cuenta al individuo, al ser humano que está ahí como demandante, como demandado, como testigo, como perito o como parte. Porque si no se toma en cuenta al que está en el otro lado de nuestra posición como antagonista del proceso, o como parte o como juez, lo estamos suprimiendo. Y suprimir al contradictor sin darle razones es una actitud eminentemente fascista. Muchísimas gracias.